La predicación lleva por nombre En medio de la indecisión, ten confianza en Dios. ¿Cuántos de ustedes han estado indecisos en algún momento de su vida? ¿Hago esto o no hago esto? Es decir, tenemos 2 trabajos o hasta 3. ¿Cuál? Y se te acerca el tiempo, porque no sabes cuál elegir, porque tú sabes que a veces no sabemos administrar, y hay un dicho que dice que el que mucho abarca. Entonces tienes que tener muy claro a dónde, pero a veces es difícil. Cuando alguien va a comprar una televisión, tan sencillo como eso, ¿va? Pero de repente pues te salen con esta marca, con esta otra, y dices, ay, ¿cuál? Un teléfono. ¿Alguien ha comprado un teléfono? Un auto. Alguien ha comprado un auto y entonces ay, ¿cuál? Y se te viene el mundo encima. Las cosas son bien difíciles llegado el momento. Entonces nosotros vamos a tomar decisiones todo el tiempo, decisiones que sabemos que tienen que ser las correctas, pero más sin embargo, precisamente a veces el conocimiento bíblico, el conocimiento de Dios nos hace más indecisos. ¿Podrá ser posible eso? Sí. Ya los puse a dudar, El conocimiento bíblico, el conocimiento de Dios a veces nos hace dudar más en nuestras decisiones. Todo lo contrario a lo que sabemos. Escucha la voz de Dios, ten paz y entonces hazlo. A veces el saber mucho, el conocer de Dios, el conocer a Dios, a veces nos pone en un predicamento, en una disyuntiva, porque entonces ahora ¿qué hago? Una incertidumbre. Así como la que tenemos ahora. Sí. Bien, vamos a digerir un poco. Podría seguir hablando mucho, seguir diciendo otras cosas, pero la verdad es que todos llegamos a un punto, todos hemos pasado por un punto de indecisión, ya sea para el matrimonio, para el noviazgo, todos. Bien, y les decía que cuando tú tienes conocimiento, cuando tienes más conocimiento, más la situación se te pone difícil. Lo digo por experiencia, no estoy hablando solamente para hablar, sino realmente cuando tú tienes el conocimiento de Dios, entonces te cuesta más. Esto es inaudito para algunos de ustedes. Ahora mismo tu cerebro está trabajando y dices, ¿cómo es posible? No, tú tendrías que tener la certeza, tendrías que tener... No, yo no estoy diciendo que tú no estés confiado, precisamente el tema se llama indecisiones. Un momento de indecisión no significa que pierdas la confianza en Dios. Yo y tú en determinado momento vamos a estar confundidos, vamos a entrar en confusión, vamos a tener una indecisión de qué hacer. Llegado el momento, todos vamos a tener que pasar por un momento. Para poder entender esto ya de lleno, vamos a la palabra de Dios, vamos al primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 13 al 16. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 13 al 16. ¿Estamos listos? Dice la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y de su Espíritu Santo. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a todos tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Esta es palabra de Dios. Yo sé que algunos conocen la historia de cuál es
el contexto de esta escritura. Elías, ¿dónde está en ese momento? ¿Alguien lo recuerda? En la cueva. En una cueva. Él está en una cueva. ¿Alguien recuerda por qué está en esa cueva? Sí, porque había matado. Porque había sido perseguido, y no literalmente perseguido, sino oyó que lo iban a perseguir. No, aún no lo perseguían, pero sí oyó que lo iban a perseguir. ¿Quién lo iba a perseguir? Jezabel y obviamente sus ejércitos. Sus secuaces. Bien, ¿qué había hecho Elías para merecer esto? Había matado a los profetas. Había matado a los profetas de Baal y de Acera. Muchos de ellos. A machete limpio. Decapitó a todos los profetas. Recuerdo que son 850, 950. Alguien que sepa con claridad. Pero no eran muchos, más de 500. Bien. ¿Por qué los decapitó a ellos? ¿Alguien lo recuerda? Porque no hicieron descender fuego del Así cielo. es. En el versículo 17, capítulo 17, si no mal recuerdo, Elías sube al monte Carmelo y le pide al pueblo de Israel que se definan si van a irse con los Baales o van a servir al Dios de Israel. En el capítulo 17, ahí Elías mismo va con el rey de Israel, con Acab, y le dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío sino por mi palabra. Elías estaba en la unción, en el poder de Dios. Elías fue un hombre usado por Dios como no tienen idea. Mas sin embargo viene una serie de acontecimientos que lo orillan a que él en determinado momento tenga indecisión, tenga miedo. ¿Alguien ha escuchado por ahí un video de tengo miedo? Él tenía miedo. Tenía miedo. Y no sé ustedes si alguien vio ese video. Dice usted que tiene que ver con esto, parece broma, pero tiene mucho que ver. La persona esta que sale en ese video, que dice tengo miedo, y se arreglaba los lentes, y decía tengo miedo. Estaba confundido, ¿sí o no? Sí. Estaba confundido. Elías estaba confundido en la cueva. Elías ya no sabía si iba o venía. Elías había recibido de parte de Dios. Elías había recibido de parte de Dios el respaldo en el monte Carmelo. Había recibido, aleluya, de parte de Dios, aleluya, ese poder, esa demostración del poder. Amén. Elías hablaba con autoridad, él oraba, él llovía, él oraba, dejaba de llover. Elías tenía el respaldo de Dios. Elías reta a los Baales y finalmente Dios lo respalda y desciende fuego del cielo y consume el sacrificio y wow, glorioso, empieza a decapitar a los profetas. Y entonces puede decir alguien, fue castigo. No fue castigo, sino simplemente él llegó a un momento, a un punto donde él no tenía claro qué seguía para su vida. Y entonces oye a la mujer que le manda decir que así como le hizo a cada uno de sus profetas, así ella haría con él. Una mujer le hizo saber, él se paró frente a Acab, rey de Israel. Ella era la esposa del rey. Sí, mucha influencia y todo, pero era una mujer que no tenía el poder que tenía el rey, una mujer que no tenía el poder que tenía él, el respaldo del cielo. Mas sin embargo le entró miedo, la emoción ahí a flor de piel, y Elías dice: ¿qué haré? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué haré de mi vida? Y va entonces y se mete a una cueva. Y entonces, versículos antes, ahí en el mismo capítulo 19, ya el Señor le había hablado: ¿qué haces aquí, Elías? Y el Señor empieza ahí a manifestarse por medio de fuego, de viento, de etcétera, hasta que se oye un soplo apacible, delicado, y se oye nuevamente la voz y le dice el Señor a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Dile al que está a tu lado: ¿qué haces aquí? ¿Cómo te llamas? Y no me refiero necesariamente a la iglesia. ¿Qué haces aquí? Veniste a adorar y alabar al Señor, a la iglesia, a glorificar el nombre de Dios, a recibir una palabra que hoy va a empoderar tu vida. Pero ¿qué haces en esa situación de indecisión? Yo no sé si alguien está indeciso ahora mismo, si va a emprender un negocio, ¿qué va a hacer de su vida? ¿Tú creías que el año 2020, el 2020, iba a ser un año de expansión, de gloria, de fuego, pero más sin embargo ya llevamos el día 13? 12. El día 12, y tú dices: las cosas no me están saliendo, al contrario, se me están cerrando puertas, tengo obstáculos,
está llegando la indecisión y vamos comenzando. Está llegando la indecisión a tu vida, la confusión a tu vida y vamos comenzando. Pero yo hoy vengo de parte de Dios a decirte que todos, Elías y muchos hombres que vamos a ver en un momento más, pasaron por un tiempo de confusión, pero yo hoy vengo a decirte, ten confianza en Dios. La confianza nunca la pierdas en Dios, porque no se acaba, aleluya, tu propósito. Tu propósito no se acaba por una enfermedad, tu propósito no se acaba por una mala decisión, incluso por el pecado. El pecado no te aparta de la voluntad de Dios, aleluya. Solamente, aleluya, practicar el pecado, convertirte en eso es otra cosa. Pero un pecado, una mala decisión no te aparta del propósito de Dios. Sigue creyendo, hoy es tu oportunidad de creerle a Dios y tu vida venga a ser una mejor vida. Hoy tú tienes que tener tu confianza puesta en Dios. Y obviamente necesitamos cada día mejorar esas emociones para no caer en una confusión continua, constante. Porque cuando tú tengas la oportunidad de trabajo, la oportunidad de negocio, la oportunidad de noviazgo, de boda, de ministerio, posiblemente la dejes pasar y por una falta de certeza. Por eso será tan importante hoy estar cada día más certeros, tener más certeza, tener más confianza. Cada día nuestras indecisiones se hagan a un lado. Aunque te reitero, por más conocimiento que tengas, por más espiritual que seas, por más que tú, aleluya, te esfuerces en ti por lograr ser un hombre de definiciones, un hombre de palabra, etcétera, etcétera, va a llegar un momento en que las cosas te jueguen chueco, como para que tú quedes mal, como para que tú digas, ¿de qué me sirve pararme temprano? ¿De qué me sirve trabajar tanto? ¿De qué me sirve servirle a Dios? ¿De qué me sirve si las cosas no me funcionan? Sigue confiando en Dios. Amén. Hoy vengo a darte un ingrediente, este lo vamos a dejar de último, solamente es uno solo. Un solo ingrediente, una sola catapulta, una sola clave para que tú puedas recuperar tu confianza en un momento crítico. Pero antes, yo necesito que tú te identifiques con esta palabra, que tú te identifiques que tus decisiones a veces no son las mejores, que pasas mucho tiempo indeciso y que precisamente por eso se te van las oportunidades. ¿Alguien está aquí? Amén. ¿Cuántos de ustedes ahora mismo tienen indecisión? Es decir, ¿cuántos de ustedes ahora mismo ya a estas alturas, 12 de enero, ya tienes confusión de cómo va a ir tu año? Hay quienes sí, hay quienes no, pero precisamente Dios habla en tiempo, antes de tiempo y fuera de tiempo. Si ya lo viviste el día 5, el día 3, el día 2, Dios te está hablando, te va a traer paz. Si ahora mismo, hoy, este día, tienes confusión, hoy el Señor te está hablando. Amén. Pero también te está hablando si tú vas a tener confusión el día 15, el día 20, en 2 meses, en 3. Hoy tú tienes que recibir esta palabra para que tu vida vaya hacia la voluntad de Dios. Amén. Bien, reitero, es normal que todos pasemos por momentos de indecisión y suele pasar que entre más palabra hemos recibido y entre más sabemos, más indefinidos somos. ¿Sí? ¿No nos ha quedado claro esa parte? Ahorita vamos a aprender por qué. Bien, en mi caso, cuando yo recibo el llamado del Señor, yo tenía un negocio en pleno crecimiento. Estaba por expandirme. Gracias a Dios, empecé un negocio desde ceros, a vender taquitos de canasta. No fue muy fácil. Al principio, vergüenza, iniciar de ceros, etcétera. Pero gracias a Dios nos atrevimos y comenzamos desde ceros en un triciclo muy viejito, con una hielerita ahí chiquita, trastecitos, pero bien, lo hicimos. Gracias a Dios, como en 3, máximo 6 meses, porque no tengo las fechas claras, pero no fue un año, fue en meses, ya teníamos varios triciclos. En 1 año, 2 años teníamos 9 triciclos y pues bueno, la cosa nos iba muy bien. Estábamos por expandirnos, gracias a Dios ya habíamos entrado a Yautepec, íbamos a entrar a Cuernavaca, teníamos pedidos de los tacos, como usted no tiene idea, nos pedían de a 10,000 tacos, se le ganan, no sé, ahorita los dan a 4 pesos, se le ganan 3 pesos por taco, 10,000 tacos, ¿cuánto es? 30,000 pesos de ganancia. Entonces era una exageración, gracias a Dios, estaba esa entrada en mi vida, pero yo recibo el llamado del Señor. Cuando fui con el que era mi pastor,
para darle la noticia de que había recibido ese llamado, ese sueño. El pastor que teníamos en ese momento había dejado el ministerio y yo recibo de parte de Dios el llamado. Y le hago saber al que era mi pastor, porque ahora también era mi amigo, mi consejero. Y le digo, ¿sabe qué? Así, 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 pastor. Pues dice, tú tienes que dedicar tu vida completa al Señor. Tienes que servirle al 100%. ¡Wow! Yo lo dudé un tiempo, lo dudé. Empecé con indecisiones, con confusión, porque pues era una fuente muy importante de ingresos. Teníamos centros de rehabilitación y bueno, era muchísimo el dinero que se invertía ahí, las rentas, etc. Pero me di cuenta que tenía cierta razón en su momento, porque yo era un hombre iracundo. Humanamente era imposible llevar el ministerio, llevar el centro de rehabilitación, llevar el negocio, llevar la familia. Era muy complicado porque en ese momento todavía era una persona explosiva, iracunda, nerviosa, así de esos de hazte para allá porque te doy un... Entonces me fue difícil, pero tuve que, dije, el centro de rehabilitación, la iglesia, la familia o el trabajo. Dejé el trabajo, dejé así como estaba funcionando, me aventé de un edificio y yo dije, como quiera el Señor me va a sostener allá abajo cuando no estaba el Señor. Caída libre. 3 años padeciendo, como usted no tiene idea. Estaba acostumbrado a pasear cada 2 veces por año. Tenía auto, tenía mi casa en la playa. Vivíamos muy bien. Le creímos al Señor desde ese momento. La situación no fue la que esperaba. Ya 1 año, ya 2 años, 3 años de comer frijol, arroz. Me llegaba mucha gente y me prestaba dinero y yo jamás agarré dinero porque, híjole, nunca he sido bueno para deber. No me gusta. Y entonces, cuando menos sentí, aunque no me gustaba, ya debía 1 año de renta aquí a nuestro vecino. Ahorita casi se repetía la historia. Bendito Dios, estamos por salir. Vamos a quedar con 7,000 pesos de déficit después de 70 y tantos mil. Para la gloria del Señor, casi salimos nuevamente. Dios es nuestro respaldo. Amén. Bien, en ese entonces, casi 1 año de renta. Muchos sueños, muchas situaciones en la iglesia. Teníamos los centros de rehabilitación, mucha necesidad en los centros de rehabilitación, karmas, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos? Pues haga de cuenta usted que yo estaba cegado, yo no me acordaba, era mucho el trabajo aquí, mucho el trabajo allá, y yo me acordaba que tenía una casa donde me dije en la playa, en Puerto Escondido, Oaxaca, tenemos una casa, y me llena la lucidez que tengo algo de dónde echar mano. ¿Y qué cree? Le digo a mi esposita, echamos mano, ¿cómo ves? Pues lo que tú quieras. ¡Wow! Vendimos la casa, pagamos todo lo que se veía de atrasos de renta, compramos parte de lo que es el sonido todavía el día de hoy, gracias a Dios. Compramos parte de las sillas que usted ve el día de hoy, todo el mobiliario de los centros de rehabilitación, y todavía nos sobró para comprarnos unos muebles que aún tenemos en la casa. Dios nos respaldó. A partir de ese momento, a partir de ese acto de fe, le garantizo que las cosas cambiaron. Empezó a haber, gracias a Dios, entrada dentro de lo que es los ministerios, dentro de lo que es la gente. El día de hoy, usted no está para saberlo, ni yo para contarlo, pero para la gloria de Dios, vienen de otros lugares, del Estado de México, de lugares aquí en Morelos, de gente que nos ha conocido y viene y dice, pastor, quiero sembrar en su vida. Hay gente en mi familia que dice, quiero sembrarte. Ahora mismo estamos por adquirir un coche. Alguien se corta las venas ahora mismo. Pero alguien vino y dijo, aquí está, quiero bendecirte. Y entonces es Dios bendiciendo nuestra vida, es Dios bendiciendo este ministerio, mi familia, porque le estamos creyendo a Dios. ¿Hay confusión? Sí, por supuesto. Le decía yo hace un momento, a comprar un coche es confuso, sí, porque tú quieres pues uno más o menos, pero después no, ¿qué van a decir? Esto, lo otro, de por sí te tienen ahí que desgraciado, que compras camionetas y suben videos a algunos hermanos a veces, ustedes no, gracias, pero hay gente que lo sube y dices, ¿cómo voy a ver en una camioneta? Pero por otra parte el conocimiento, pero entonces ¿cómo vas a modelar? O sea, una confusión con ustedes. Yo ya estaba así, tremendo, porque quieres hacer y quieres manifestar y quieres demostrar el reino de Dios, pero por otra parte todo lo que sabes y todo lo que ves y todo lo que oyes y... Wow, tremendo. Bien, compré un carro medio para la gloria de Dios. Entonces así ni muy, ni tan.
para que entonces le demos la gloria al Señor, pero por mucha gente también pensado en ellos, no se vaya a sentir mal y vaya a decir, wow, el pastor que onda. Pero voy para allá, a ese punto. Quisiera ir cerrando aquí para hablar acerca de los hombres que desde un momento le creyeron a Dios. Bien, entonces la iglesia me iba a requerir por completo, me decía el pastor. Yo en ese momento dije, ¿qué hago? Tengo ahora mismo la oportunidad de convertirme en un empresario. Siempre tuve muchísimos negocios, expendios de pan, vendía limón en la central de abastos, recuérdenme qué otro negocio. Empanadas. Vendía empanaditas que de la nada, y era un empresario empanadero. Ropa americana nos fue como no tiene idea, súper. Pero siempre todos los negocios los dejaba medias, ni siquiera los traspasaba, ni siquiera los vendía, simplemente los cerraba y ya, no quería saber nada de eso. En esa ocasión sí sentía que esto iba a ir en expansión, pero entonces viene la situación de o la iglesia o tu tiempo de empresario. Decidí por lo que usted hoy sabe, por lo que usted hoy ve. Bien. Ahí fue que inicié mis más grandes ayunos, tiempos de oración. El Señor te ayudará en donde quiera que tú estés. Amén. Te lo garantizo. Amén. Así que haz lo que más te gusta. Amén. Haz lo que más te gusta, te lo digo de verdad. Haz lo que más te gusta. Yo me sentí satisfecho, me sentí pleno, me sentí identificado cuando estaba en el centro de la organización, cuando inició la iglesia, porque la iglesia no la iniciamos así, la iniciamos así. Chiquitita con 30 personas, pero más sin embargo una persona que era transformada, una persona, aleluya, le dábamos la gloria al Señor. Yo cuando iba a pensar que de este ministerio ya iba a haber ahorita el mismo 10 iglesias de este ministerio, ¿me explico? Que, oh, wow, o sea, es impresionante lo que Dios ha hecho por medio del trabajo que yo tenía. Hay mucha gente aquí en la ciudad y en otras ciudades, en otros estados del país vendiendo taquitos de canasta. Porque me han visto, que se pueden hacer las cosas. Pero tienes que ser feliz con lo que haces. Es la clave, pero se la doy al final. Bien. Él te ayudará donde quiera que tú estés. Así que es lo que más te gusta y Él no te abandonará. Dile que está a tu lado, Dios no te abandonará mientras tú hagas lo que más te gusta. Hoy yo te digo, Dios no te va a abandonar porque el Señor a mí no me ha abandonado en mis momentos de indecisión. A pesar de ser pastor, soy indeciso, me confundo de cuando en cuando. Pastor, ¿cómo está eso? ¿En serio? Soy humano. Y yo sé que tú vas a tener un momento de indecisión, de confusión, pero yo quiero decirte que si tú tienes paz en tu vida, si tú te alineas al propósito de Dios, Dios te va a respaldar. Amén. Que nos sintamos indecisos no debería hacernos desconfiar de Dios, ya que la confianza que tengamos en Él es lo que siempre nos va a sacar adelante. Amén. El que tú seas indeciso no tiene que apartarte de la confianza en Dios. Amén. ¿Sí? ¿A quién está aquí? Sí. Amén. Cipri y cualquier persona que haya recibido una situación como... O sea, ¿es un momento de confusión? Por supuesto, sí. Pero jamás mi confianza fuera de la de Dios. Amén. He tenido la oportunidad de platicar a profundidad con la mencionada, Cipri. Y entonces dice, mi confianza está en Dios. Entonces digo, ahí está tu bendición. Sea lo que sea y venga lo que venga, tu confianza está puesta en Dios. Te garantizo que vas a ver la gloria de Dios. Amén. Así usted. Yo sé que la enfermedad, yo sé que las deudas, yo sé que a lo mejor la separación matrimonial, yo sé que a lo mejor sus hijos en drogas, alguna situación, un deceso, incluso, le va a traer confusión. ¿Y por qué mi padre que era tan bueno? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué? No pierda la confianza en Dios. Gloria a Dios le dará respuesta a todas esas confusiones que ahora usted mismo tiene. ¿Por qué alguien tan bueno muere? ¿No? Que a veces decimos, porque simplemente el Señor es Dios. Dios es Dios. Yo no tengo la respuesta, ni usted ni nadie. Pero un día usted estará cara a cara con el Señor y el Señor le dará respuesta a cualquier pregunta que usted tenga. Amén. Amén. Bien. Entonces, siempre pasamos por momentos de indecisión. Usted, yo creo que ha pasado indecisión por el trabajo, que si abro este negocio, que si no lo abro. Vamos a tener esa confusión. Yo he tenido confusión hasta por si salir de vacaciones o no. ¿Usted las ha tenido o no? Ahora mismo mi esposita se me queda viendo como diciendo, pues bueno, si va a haber o no va a haber. Pero no sé, estoy confundido ahora mismo. Pero lo que sí siempre he tenido y siempre voy a tener, le garantizo, es mi confianza en el Señor. Amén, amén, amén. Mi vida cambió desde que llegué al Señor. Amén.
Amén. Mi vida pudo haber sido de éxitos, de altibajos, de esto, de aquello, pero las satisfacciones que ahora tengo por servirle a Dios, a mi Señor, a mi Padre, no lo cambio por nada. Amén. Todos solemos tener épocas de indecisión, pero Dios tiene planes de bien y no de mal para tu vida. Como recordamos, Pedro no había pescado nada en toda la noche. ¿Alguien recuerda esa historia? Está en Lucas capítulo 5. El apóstol Pedro no había pescado nada. Simón en ese entonces no había pescado nada toda la noche. Había intentado pescar. Pero ¿qué pasa en su vida? ¿Qué pasa a la mañana, en la mañanita? El Señor le dice: Pedro, echa las redes, boga mar adentro. ¿Y qué creen? La pesca más grandiosa, la pesca más impresionante que pudiera haber. Vino una pesca milagrosa en su vida. Mas sin embargo la red se empezó a romper, y luego cuando por fin lograron subir los peces a la barca, resulta que la barca empezó a hundirse. La situación cambió en extremo. Yo creo que Pedro se ha de haber confundido. Señor, primero no pesco nada y ahora tengo todo esto. ¿Qué hizo Pedro? Cayó de rodillas y le dijo al Señor: aléjate de mí, soy hombre pecador, no sé por qué vienes a verme a mí. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? Eres el peor, eres reo de muerte, estabas a punto de caer a la cárcel, cometiste el peor de los errores, el peor de los pecados y te sientes indigno. Pero es en el momento en cuanto Dios te abre puertas que no imaginabas. Viene una reacción del cielo sobre tu vida que dices: Señor, yo soy un merecedor, aléjate de mí, Señor, soy un pecador. Y ahí es el Señor donde te dice: tú estarás confundido, pero yo tengo un plan para tu vida. Amén. Tú tendrás confusión y tendrás indecisión y pensarás que esto no lo mereces, pero hoy yo te vengo a decir de parte de Dios que el Señor ya te limpió, ya te lavó, y lo grande que viene sobre tu vida es porque Dios te lo quiere dar. Dios te lo quiere dar, Dios te lo va a dar para que seas testimonio fiel de la gloria del Señor sobre esta tierra. Dáselo fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque lo más grande por tu vida, sobre tu vida, va a suceder, está sucediendo ya, pero vas a ver el coronamiento de la gloria de Dios en todo lo que hagas. La situación cambió en extremo. Era como para confundirse. Todos tenemos días en los que nos confundimos cada 3 minutos. No ha llegado algún día, yo no estoy diciendo que todos los días. Llega un día en donde tenemos confusión cada 3 minutos, porque ya decidiste algo y ¿qué crees? La predicación solamente. Alguien ha predicado en su casa de bendición su primera o segunda vez, o aquí en la iglesia que ya les ha tocado, han tenido la oportunidad, la bendición de predicar. ¿Qué hacen? Preparan su predicación y de repente le borran el título, le borran el capítulo, le borran el final y le cambian. No, mejor la cambio y voy a dar otra. A eso me refiero. Llega un momento, una vez en la vida, que tienes confusión cada 3 minutos. Pero porque tienes confusión, entonces dices: yo no predico porque eso no es de Dios. Te has confundido simplemente y te llega tanta revelación, tanta bendición, tanta palabra que ahora mismo no sabes qué dar. Pero más sin embargo tu confianza está puesta en Dios y sigues ahí en esa confusión porque precisamente quieres honrar a nuestro Dios por medio de ti, por medio de tu vida, y quieres dar la mejor palabra, ¿sí o no? Entonces lo mismo pasa en diferentes circunstancias, áreas de tu vida. Quieres hacer lo mejor posible, pero a veces es imposible. Pero aún en ese momento de confusión, no pierdas tu confianza en Dios. Amén. ¿Alguien está aquí? Amén. Hazlo con mucho empeño. Pedro aquella noche vio el esfuerzo. No, al revés. El Señor aquella noche vio el esfuerzo de Pedro, vio que toda la noche lo intentó, y llegada la mañana, ¿qué le dijo? Boga. Yo no sé, pero esto es profético. Yo no sé, pero alguien aquí lo ha intentado años, o lo intentó años. ¿Y qué pasó un momento en tu vida? O sea, lo intentaste por años y no pasaba nada. Pero ¿qué pasó un día? A los que ya les pasó. Sucedió. Dios te dijo: echa las redes, Señor, pero ya lo intenté. Échalas otra vez. Así es, amén. Por tu palabra lo voy a hacer. ¿Y qué pasó? Las redes se llenaron. Sí, amén. Las redes se llenaron. Las redes se van a llenar. Las redes se van a llenar. A alguien Dios le va a llenar las redes. Lo has intentado. Lo has intentado, has estado ahí. Se te van a abrir. Se te van a abrir las oportunidades. Vas a traer esa pesca milagrosa en el nombre de Cristo Jesús. Para la gloria del Señor. Para la gloria de mi Padre. Para la gloria de nuestro Padre. Aleluya. Fue el mismo Pedro a quien Jesús le dio las llaves del reino, ¿sí o no?
Pero a este que le dio las llaves del reino, también el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. ¡Ay, qué tremendo!, ¿no? O sea, cualquier persona, cualquier ser humano, pues entra en un estado de shock, de confusión. ¿Qué va a pasar? ¿Qué ha pasado en el ministerio? No estamos en un discipulado, sino voy a aprovechar este momento. Va a pasar, que en tu casa, en tu trabajo, te den un reconocimiento, te den un estímulo, y de repente te digan: oye, lo hiciste mal, oye, y tú digas: ¿qué pasó? Tú estás listo, estás equipado como para cosas más grandes. No permitas que una circunstancia difícil o adversa te prive de ver cumplido el propósito de Dios en tu vida. Habrá cosas que no es lo que tú esperas, que no es lo que tú pides, que tú quisieras que se te tratara de distinto, que se te reconociera, etc. Pero Dios, aleluya, está viendo tu proceso de vida. Dios está viendo tu caminar. Dios está viendo lo que hay en tu corazón. Dios tendrá una recompensa para tu fe. Dios recompensa la fe. Así que yo hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús, que así como Pedro cayó en un momento de confusión por causa de que en un momento se le da la llave del reino, en otro momento le dicen: apártate de mí, Satanás, el Señor te va a bendecir. El Señor va a estar contigo. ¿Por qué? Porque tú vas a ser como Pedro. Al mismo Pedro, el Señor en determinado momento empieza a hablar acerca de lo que iba a acontecer. Esto está en San Juan capítulo 6. Comienza a hablar que Él es el pan de vida, que descendió del cielo y que comerán de su carne. Y todos empiezan ahí a decir: ¿de qué habla este? ¿Se cree quién? ¿Se cree qué? ¿Se cree quién? Y entonces comienzan a irse las multitudes que estaban ahí con Él y que lo apretaban y que querían ser sanos y que querían escucharlo. Comienzan a irse uno a uno, otro, y se va otro y otro más. Y el otro ya se fue, y el otro está saliendo, y el otro también, y se va otro. Y entonces el Señor le dice a sus discípulos, a los 12, ya no se quedaban los 12, porque uno de los 12 le dice: Señor, se están yendo todos. Y le dice: ¿también ustedes se quieren ir? No, pues es que el Señor sabía quién era y a qué había venido. Y el que quisiera estar con Él, que bueno, el que no, ya también. ¿Y ustedes también se quieren ir? Y Pedro, los otros se quedan así, confrontados, ¿verdad? No les gusta mucho la confrontación, que los confronten, que les digan sus cosas. Y dicen: me voy de esta iglesia. Ay, me habló así. Ay, delante de todos. A ver, así se quiere el reconocimiento delante de todos. A Pedro le daban reconocimiento delante de todos, pero también delante de todos le daban. Pedro entonces acostumbrado a eso, alguien tiene que recibir esto. Pedro acostumbrado a que lo tuvieran arriba y que lo pisotearan también. En el momento le dijo: ¿también se quieren ir ustedes? ¿Qué dijo Pedro? Señor, ¿a quién vemos? ¿A dónde? Si tú solamente tienes palabras de vida. Amén, amén. Eso es tener equilibrio, eso es tener bien cimentado el carácter. Porque mucha gente hay que el milagro, que la bendición, que me hable bien, que esto, que el otro. Y llega el momento de la reprensión y ahí está tu oportunidad. Está siendo probado tu fe. Es más preciosa que el oro. Y si el oro es probado, tu fe tendrá que ser probada. Tu carácter tendrá que ser probado. La fe es parte del carácter, queridos hermanos. Amén. Amén. Bien, aquí tengo el pasaje, no lo vamos a leer. El apóstol tuvo momentos de confusión, pero también momentos de confianza total en Cristo. Aunque haya muchas voces en los diferentes ámbitos, ya sea de compañeros de trabajo, de amigos, de familia, en la sociedad, atacándote, debes estar seguro de que la palabra de Dios es vida. Así como el apóstol Pedro dijo: ¿a dónde, Señor, iremos si solamente tú tienes palabras de vida? ¿Alguien está aquí? Amén. Muchos de ustedes han tenido y van a seguir teniendo confusión. Que los cambios, que ahora las redes, que los ministerios, que ahora el hermano que antes me hablaba ahora ya se cree mucho. Muchas cosas van a venir a tu vida. Pero tú tienes que saber que en este lugar es casa de bendición, casa de misericordia, casa, aleluya, donde tú vas a recibir un milagro. Sigue creyendo sin importar las circunstancias, porque tu fe tiene que ser probada, tu carácter tiene que ser probado. Mantente, que ahí está tu bendición. Aleluya.
Y de antemano les pido perdón por cualquier situación o cualquier cosa que pueda ocurrir con los diferentes cambios. Siempre se cree en un cambio para mejorar el destino, tu destino que va a lo grande. Pero también mucha gente inmediatamente, ¿pero por qué cambiaron? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué ahora? Porque tiene que ser así. Y mucha gente no lo comprende y obviamente no ve la bendición, no ve el milagro, no ve lo que Dios ha hecho en su vida, sino simplemente toman algo y dicen, yo no estoy de acuerdo, mejor me voy. Qué triste, ¿no? Triste porque es una realidad y a veces son líderes, hombres que ya tienen 1 año, 2 años, 5 años, que han recibido 10 veces lo que muchos de nosotros o muchos de ustedes y ya no están aquí. Pero bueno, tú sí estás aquí. Dáselo fuerte al Rey de Reyes. Otro hombre que cae en confusión, indecisión, Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando ve a nuestro Señor Jesucristo venir a él, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Sí, así es. Y le preguntaban: ¿eres tú el Mesías? No. Detrás de mí viene alguien del cual yo no soy digno de desatar su calzado. Y en los 4 evangelios vemos todo lo que Juan decía acerca de Jesucristo. Pero cuando él lo ve y él le dice a todos los que estaban ahí, incluyendo sus discípulos de Juan, les dice: ese es, él es, y yo doy testimonio, yo Juan el Bautista doy testimonio de que es el Hijo de Dios. Sí, así es. Pero en Mateo capítulo 11 nos damos cuenta que ahora Juan el Bautista, ¿dónde está? En la cárcel. Está en una situación crítica, está en una situación difícil, está en deudas, está en problemas de matrimonio, está en problemas con los hijos, está enfermo. Y entonces ahora Juan el Bautista duda, entra en confusión, porque él no sabe por qué está en la cárcel, él no sabe si es el propósito de Dios o no es, aunque sí lo sabe, porque dentro de él sabe que él solamente abriría el camino del Señor y era necesario que él se hiciera a un lado para que la gloria solamente fuera de él. El Dios Todopoderoso. Por eso Jesús el Señor dice: Juan fue el más grande entre todos los profetas, porque él cumplió un propósito, abrir mi camino, pero él tenía que ser quitado. Pero sin embargo, hablemos de Juan. Juan entra en confusión porque ahora está en la cárcel. Juan ahora tiene una situación difícil y adversa. Juan, aquel que le abrió el camino al Señor. Juan, aquel que estaba para cosas grandes en esta vida. Ahora mismo está en la cárcel y sabe que está a punto de irse de esa vida en ese entonces. Y manda a decir a Jesús: ¿eres tú el que habría de venir? ¿O esperamos a otro? ¿Alguien está aquí? Amén. ¿Cuántas veces tú le has dicho al Señor que tu vida así, enfermo, pobre, te abandonen, solo, tú le sirves al Señor? Pero llega un momento en que dices: Señor, ¿esto viene de ti? ¿O qué está pasando, Señor? Porque ahora estoy confundido con este hombre que no da una, con esta mujer ingrata. Cuando tú le hiciste la promesa al Señor, ¿se lo hiciste con esposo o sin esposo? ¿Con esposa o sin esposa? ¿Con hijos o sin hijos? Pero ahora le dice el Señor: es que estoy dudando. ¿O es el novio o es el ministerio? ¿O es la novia o es el ministerio? ¿O qué? O sea, tú sabes que es lo correcto, tú sabes, ya sabes que lo sabes, pero te gusta jugarle al confundido, a la confundida. ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo es hermoso, es bueno. En lugar de decirle: no seas ingrato, no seas tan pues tú mismo dijiste, tú mismo diste testimonio, tú sabes a lo que viniste. Pero más sin embargo el Señor le dijo: vayan y díganle que los sordos oyen, los ciegos ven, los muertos son resucitados, todas estas señales, para que Él sepa qué onda conmigo. ¿Alguien está aquí? Amén. Dile al que está a tu lado: estamos en el lugar correcto. Estamos en el lugar correcto. Fuera mi confusión. Fuera mi confusión. Aleluya, no se lo muerto el Rey. Dile que recibir algo de parte de papá. Ay, es que eso me está pasando. Ay, es que tengo deudas. Ay, es que es tu proceso de vida, no sabes lo grande que viene para ti. Aléjate de mí, Satanás. No, y wow, el reconocimiento que le da el Señor después. Por esa gallardía, por ese entusiasmo. Pero ahora a ti no quieres que se
de rosa. Porque ahora eres el líder. No, a mí no me hable así, hermano. A mí no me hable así. Oh, cuidado. Y se mete con el ungido del Señor. Vas a ser probado en cualquier área de tu trabajo, en tu casa, en el mismo ministerio. Pero ahí está tu oportunidad de que vayas alto y lejos para decir, yo no sé cuántos de ustedes ahora mismo están por perder su empleo, o lo perdieron, o pasaron por una situación adversa, difícil. Estás en confusión, pero hoy vengo yo a decirte de parte de Dios, mantén tu confianza en Dios y vas a ver cómo. Hace 8 días se los dije en el discipulado, no sé, pero vienen palomitas, viene una explosión, viene ahí, tú todo eso lo sembraste, cada semillita ahí estaba ahí, el aceite ya está hirviendo, ya empieza el calorcito, ¿y ahora qué crees? La bendición va a ser muy grande, vas a ser sano, vas a ser restaurado en tu trabajo, vas a ser bendecido y Dios te va a poner una corona por haber esperado en el tiempo difícil, no en el tiempo fácil. En el tiempo fácil yo espero, en el tiempo fácil aquí déjenmelo. Cuando todo es color de rosa, cuando hay que sentarse en lugares preponderantes, yo quiero estar ahí. Así que no, pero en el tiempo difícil es cuando está tu recompensa. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta el último instante y tendrás un lugar especial conmigo al lado de mi Padre. Así como yo soy al lado de mi Padre, tú estarás a mi lado, dice el Señor. Dáselo fuerte al Rey. A Gedeón se le apareció el ángel de Dios para decirle que nuestro padre estaba con él. Pero el israelita le reprochó todo lo que había ocurrido a su pueblo. Jueces capítulo 6, versículo 12 al 13 nos dice: el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Indudablemente, evidentemente, Gedeón estaba confundido, pero en medio de su confusión hizo una declaración de confianza. Versículos más adelante, en el 18, dice: te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga de delante de ti. Y él respondió: yo te esperaré hasta que vuelvas. Aquí hay una clave. En medio de tu confusión, haz un acto de fe. Ese hombre le dijo: no te vayas hasta que venga. Y ofreció. ¿Qué vino después? La conquista. Con 300 hombres, porque dijo él: finalmente, Señor, te creo. Finalmente yo, el más pequeño, la tribu más pequeña, el más pequeño de la casa, pues con todo y todo te voy a creer, Señor. Aleluya. Y entonces dice: dame el ejército. Y ya va para el ejército y dice: Señor, no, quítale, son muchos. Y se quedó con 100,000, luego con 10,000, dice: son muchos. 3,000, son demasiados. Con 300 personas conquistaron. Dios va a hacer que tú conquistes. Pero es el tiempo de creer, de mantenerte creyendo. Yo no estoy diciendo que no dudes, todos dudamos. Yo, él, todos dudamos. ¿Saben quién llegó a dudar también? Nuestro Señor Jesucristo. Hay un momento de confusión. En serio, él era 100% humano. Y entonces cayó en confusión también. Y entonces comienza a orar. Y le dice a sus discípulos: acompáñenme una hora porque estoy angustiado hasta la muerte. Y dice la escritura en uno de los evangelios, me parece que es en Lucas, que su sudor eran como gotas de sangre. Porque estaba angustiado. Él sabía de alguna forma que el Padre lo había enviado a este tiempo, o habían entrado en un acuerdo, mejor dicho, para que él fuera a la cruz y pagara por el pecado de todo el mundo. Pero llegado el momento se angustió. ¿Y cómo no se va a angustiar? Se lo iba a traicionar uno de los más cercanos, el que estaba en su medio. O sea, tremendo, ¿no? Dos, el que dio abrigo, el que dio sanidad, el que dio palabras de aliento, ahora iba a ser vituperado y iba a morir desnudo, iba a ser atacado por aquellas personas, iba a morir entre dos ladrones. ¡Wow! Y entonces
oraba a gran voz: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Él se sintió desamparado. En una de las oraciones dice Elí. Perdón. Una de las oraciones es: oh Padre, ¿por qué me has desamparado? Ya cuando estaba en la cruz. Ya cuando estaba en la cruz, él se sentía desamparado porque estaba entre los dos ladrones y dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero finalmente, ahora sí, Elí, lama sabatani, consumado es. Padre, finalmente dice: tu voluntad. Alguien está aquí. Y por hacer la voluntad, aunque vino un tiempo de confusión, un tiempo de incertidumbre, un tiempo de falta de decisión, el Señor lo hizo posible. Lo hizo posible. Y nuestro Señor Jesucristo es recordado el día de hoy por lo que sí hizo. Nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz y se mantuvo firme porque su esperanza y su confianza estaba puesta en el Padre. Hoy yo te digo que han venido, estás viviendo o vendrán aflicciones que sean fuertes, pero finalmente si tu confianza está puesta en el Padre, yo te garantizo que estarás en la presencia de Dios y serás remunerado, recompensado, recompensada por mantenerte fiel, por tu esperanza, ponerla en el Señor. Alguien ha estado enfermo, alguien ha estado en deudas, alguien fue traicionado, alguien fue vituperado, alguien fue, aleluya, le sembraron chisme, le sembraron. Te garantizo en el nombre de Cristo Jesús que vas a ver la gloria de papá en tu vida. Dios te va a respaldar, Dios va a respaldar tu vida. Dáselo fuerte al Rey. Samuel capítulo 22, versículo 1 y 2. David. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. ¡Wow! ¡Qué ejército! Y tuvo consigo 400 hombres. ¿Quiénes eran? ¿Alguien recuerda? Bien, pero a él se le había derramado el cuerno de aceite. ¿Alguien recuerda? ¿Para qué se le derramó ese cuerno de aceite? Para que fuera rey. Para que fuera el rey sobre Israel. Él tenía promesa de parte de Dios. Se le derramó. El profeta, una vez que reconoció que se había equivocado al querer ungir a su hermano mayor, dijo: no nos sentaremos a David. Pero llega un momento en la vida de David que ahora está huyendo del reino, huyendo del propósito de Dios para su vida. Y entonces a esa cueva llega lo mejorcito de lo peorcito. ¿Es confusión o no es confusión? Sí. Tú puedes tener un gran llamado, tú abrir un negocio, pero Señor, porque lugares amplios y espaciosos, lo más grande viene. Amén. Claro que sí, pero eso no quita que tu fe sea aprobada. Tienes que ser aprobado. Yo vengo a decirte de parte de Dios que no pierdas tu confianza en Dios. Amén. Pon tu confianza en Dios, no porque no haya funcionado el primer día, el segundo, la primera semana, no significa que no vaya a funcionar. Mantente confiando en Dios, aún tengas dudas, aún estés confundido, tus hijos, tu matrimonio, es que yo veo que las cosas no se dan. Confía, ten tu confianza puesta en Dios y te garantizo que Dios va, aleluya, a respaldar tu fe. Amén. Dios va a respaldar, aleluya, tu confianza. Amén. Y Dios te va a poner en lugares de bendición. Amén. De victoria. Amén. Sobre él se había derramado el cuerno del aceite, sobre David. Tenía la promesa del rey, pero la promesa de ser rey, pero ahora mismo en la cueva llega lo peor del ejército, lo peor de Israel. Pero más sin embargo, mantuvo su confianza. Dice los Salmos capítulo 27, versículo 1 al 3. Esta escritura es contemporánea a ese momento. Y dice la escritura: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El que está a tu lado, no sé tú, pero yo a partir de hoy me mantendré confiado en el Señor. Hoy te digo de parte de Dios que aunque estés indeciso, aunque estés confundido, aunque no sepas si es para el sur o para el norte, debes estar plenamente confiado. Si tu año no empezó bien, no significa que Dios no esté contigo. Tienes que tener tu confianza. Si ahora mismo, aleluya, estás indeciso,
cosas al día de hoy, 12 de enero, no te han pintado bien, mantén tu confianza hasta diciembre. Ay, pastor, entonces hasta diciembre. ¡No! Que le ofrezcas al Señor, Señor, no porque me fue mal de aquí, del 1 al 12, significa que ya perdí mi confianza. Sí, Señor, estoy confundido y tú lo sabes porque no te puedo engañar. Tú conoces lo más profundo de mi ser, pero más sin embargo mi confianza nunca se ha ido y nunca se va a ir. Confiaré en ti, confiaré hasta en el último momento. Por eso yo te digo, confía de hoy, de aquí hasta 31 de diciembre. Mi confianza está en ti, Señor. Aleluya. Y me refiero solamente a este año, no solamente un año. A este año. Confía en el Señor. Todo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios, Salmos capítulo 27, versículo 10 al 13. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Mira que está a tu lado, voy a ver la bondad del Señor aquí, en este tiempo, en esta tierra, en este mundo. El Señor está conmigo y si el Señor está conmigo, dáselo fuerte, Rey. Algo grande viene, iglesia. Dios me mandó, como se los dije, a presidir una iglesia. Dios me mandó, fue Dios hablándome a presidir una iglesia y lo hice. Pero no fue fácil aceptarlo porque llegó un momento en que conociéndome, yo sabía que no podía dejar las cosas a medias. Que si me regresaba a mis negocios, se iban a burlar de mí. Y no necesariamente mis familiares o la gente cercana o pastores ahí conocidos, sino los demonios. Pero bendito Dios, tuvimos la confianza y nos hemos mantenido firmes con la ayuda de Dios, obviamente con el respaldo de mi familia, con el respaldo de líderes que han creído y que ahora mismo creen en esta congregación. Aunque algunos, obviamente, también por ahí me hacen parecer como un criminal, no alguien que esté aquí. Pero sí, a veces se oye que uno es, ¿cómo lo llamaremos? Pues que hace uno negocios con el reino de Dios. Ya te había dicho yo al principio que no ha sido fácil, no es fácil. Al día de hoy tengo confusión de hacer algunas cosas, de decir otras, de pensar otras. Y es muy difícil como ministro de Dios vivir una vida. Mas sin embargo, creo en la promoción de Dios. Creo en el respaldo de Dios. Creo que lo que hice al principio, lo que he venido haciendo, es sembrar, es invertir en el reino de Dios, y es Dios respaldando mi vida. Y es lo que comienzo a vivir, porque esta iglesia es una recompensa de Dios. Un día tendremos una iglesia propia, un terreno propio, una construcción propia, pero también tendré una casa propia. También tendré mi auto, mi familia estará bien, porque yo le creía a Dios en un tiempo donde no había nada. Ahora mismo, si alguien, por ejemplo, yo hoy muriera y se levanta alguien como pastor, no estoy diciendo que no sea un llamado de Dios, pero sería un poco más fácil, ¿no? Porque ahora ya hay una plataforma, ahora ya hay un respaldo en este momento. Pero yo le creía al Señor cuando no había nada. Dejé lo que tenía, lo que estaba invirtiendo, ganando.